Hola mi princesa, ¿cómo están? Yo soy Catherine, bienvenido a un nuevo video. Obviamente, si eres nuevo en este canal, no olvides suscribirte, darle like, comente. Obviamente, este es un video un poquito diferente, ya que cumplí 18, entonces pues decidí hacer 18 cosas sobre mí con solo 18 años. O sea, esto es básicamente acorde a mi experiencia, lo que he aprendido, lo que debo tomar en cuenta de ahora en adelante. Y que todavía sigo teniendo presente la cosa, pero ajá, cosas así, ¿sí me entiende? Y si algo le puede servir a ustedes, pues déjenmelo saber también. Bueno, la primera vez que empecé a ser yo misma, y me ha costado mucho trabajo, siendo honesta, porque muchas veces la sociedad te da muchas opiniones, entonces como que te afecta emocionalmente, entonces tú te dejas como fluir y después como cuando te aceptas tú misma, como que ya tú dices, mi amor, ya. La otra cosa es que es una vaina rara, pero yo soy una persona que se expresa, pero, o sea, es como una vaina loca. O sea, como que a la hora de yo estar enfrente de alguien, mira, yo me bloqueo, me paralizo, me quedo tranquila, pero es muy diferente cuando coge confianza, o sea, estoy otro nivel. Obviamente es muy difícil para mí, como ser abiertamente como estoy con los demás, porque, ¿cómo te digo? O sea, no con todo el mundo yo me siento bien y tampoco me siento cómoda. Entonces, y las veces que no es porque yo veo en esta persona es como un reflejo que ellos tienen de mí. Yo soy una persona creativa, pero también como que soy vaga. Cuando yo me pierdo, se me olvida lo que iba a hacer. Ignoren el ruido. Ok. Esto va relacionado un poco con la primera y es que empecé a conocerme un poco más. He aprendido cómo a sacar la mejor versión mía y también aprender a fluir las inseguridades. Yo siempre he dicho que todo lo que pasa tiene alguna razón y al final uno le va a entender, en el momento no. Haga lo que haga, la gente siempre va a opinar, sea bueno, sea malo, haga lo que haga, la gente siempre le gusta estar hablando. Esta es una opinión mía. Nunca juzgue a una persona por cómo aparenta, porque la gente refleja lo que ellos quieren que los demás vean de uno. Yo siempre he dicho que nunca debemos juzgar a alguien, porque uno nunca sabe lo que la persona está pasando en el momento o lo que acaba de pasar. Entonces yo siempre digo, no opine nada de alguien sin conocerlo, porque uno no conoce a la persona 100%. Uno aprende a conocer a alguien con el paso del tiempo. Y así que uno nunca sabe qué está pasando esta persona. Y aunque aparenta ser feliz, puede ser que en el fondo esté pasando por un mal momento. Esto es lo que aprendí a empezar a hacer en la pandemia. Entonces aprendí a valorar, aprendí como a ser agradecida por la que tengo. Ok. Hay algo que tengo que aprender a manejar yo misma, es que soy una persona impulsiva. Entonces, como yo soy una persona que actúa sin pensar, entonces esto lo estoy trabajando, pero es un poquito difícil para mí. Yo digo que no soy una persona extrovertida, pero tampoco soy introvertida, o sea que yo soy una mezcla entre los dos. Así que yo no sé cómo explicarte esta cosa, pero yo digo que no soy ninguna de las dos, porque yo soy una mezcla de las dos. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? Hay tiempo que yo quiero estar sola y que no me gusta que me digan qué hacer, qué no hacer. Entonces, si a usted no le gusta, jódase. Para sí. O si no, no me escriban, no me sigan, no me busquen, no hagan nada. Si yo no quiero salir, es que no. Esta vaina me hubiese gustado que me dijeran. Buscar trabajo no es como tú piensas. Es más difícil de lo que aparenta ser. Esto es algo que siempre lo he hecho y es ahorrar para invertir en el futuro. Así que yo siempre tengo la ventaja de que siempre he ahorrado. Si usted tiene un propósito, hágalo. O sea, yo siempre he dicho que a mí no me gusta perder el tiempo. Yo
hago la vaina, si a mí se me ocurre una idea, yo lo hago y ya, no pienso, no, yo la hago. Y bueno, si me arrepiento, pues después de haberlo hecho, prefiero arrepentirme por hacerlo que no hacerlo. O sea, mayormente uno se arrepiente por no hacer las cosas. Entonces yo prefiero arrepentirme por haberlo hecho. ¿Sí me entiendes? O sea, a lo que me refiero es, tú sabes que tú no quieres tener una vida, pero como tú te dejas, ¿cómo te digo? Te pones cosas que no debes. Ay, no sé cómo explicar esta vaina. Ok. Viva una vida la cual tú no deseas tenerla. O alguien no quiere que lo haga porque se sentirá decepcionado. Bueno, es una pura... Es verdad que hay un momento en donde uno quiere hacer todo. O sea, que queremos hacer la vaina. Pero uno nunca sabe cómo uno puede empezar a hacer algo. Sea lo que sea que uno quiera hacer. Y la mejor manera para saberlo es empezar con el plan en marcha. O sea, ahorita. Cuando cumple 18, mi amor, usted es responsable de su vida. Haga lo que hagas. Tus padres no pueden estar como resolver tus problemas que tú has cometido. Por ejemplo, si usted cometió un delito, mi amor, es responsabilidad tuya porque ya usted es mayor de edad. Mi amor, usted tiene seguro que si usted comete un delito te puede caer en la cárcel. Y si tú no quieres eso, pues asegúrate de ser responsable con lo que tú hagas. Esta parte nunca le he dado como mente, pero hay que escoger bien las amistades. Y esto lo cojo como ahora. O sea, hay personas que son divertidas y no te aportan nada. Pero hay otras que si te aportan algo, mi amor, estas son la gente que es correspondiente, ¿ok? Llévense de mí. Y otra cosa, no todas las amistades podemos, ¿cómo se dice? O sea, no todas las opiniones que tienen ellos pueden ser respetadas. Y también, ¿qué más? Es muy raro que las amistades duren por mucho tiempo, que sean para siempre. Bueno, esto es un consejo que siempre me han dicho, y es que cuando vayas a estudiar en la universidad como carrera universitaria, asegúrese de que la vaina le guste, de que le apasione. Porque no es verdad que si usted estudia una vaina para complacer a los demás, para después usted querer estudiar otra vaina que no era lo que bueno, mayormente pasa con los padres que nos obligan a estudiar una carrera que no queremos. O sea, puede pasar, no digo que a mí me pasa, porque no. Pero lo ideal es que estudie lo que le apasione. Porque pasa mucho que tú estás buscando un trabajo de lo que tú ya terminaste de graduarte o quizás tú todavía estás en la universidad y no logras encontrar un trabajo. Y hay otros que ya tienen el título y todavía no tienen trabajo, ni han tenido experiencia. Y esto es grave porque, o sea, se supone que las empresas deberían darle oportunidades a las personas que están buscando un trabajo a una temprana edad para tener experiencia. O sea, otra cosa, no todo el mundo da para estudiar en la universidad, ok. Entonces lo que yo digo es que hay que sacrificarse para estudiar 4 años en la universidad o hasta más, depende de lo que vaya a estudiar. Y no todo el mundo da para estudiar. Hay gente que prefieren empezar una empresa, he escuchado gente que han hecho esto, pero yo diría que es un poquito más sacrificada, pero como quiera, uno nunca sabe cuál es el éxito en esta vida de cada quien, porque cada quien es un mundo diferente. Hay que tener actitud y seguir adelante. Nada en esta vida es seguro, así que hay que empezar con lo que sea. Sea invertir el dinero para una empresa o invertir en dinero, qué sé yo, para un producto, hacer una marca, no sé. Una vaina que a ti se te ocurra. Asegúrate de hacerlo. Mejor arrepentirse de haberlo hecho que no hacerlo. Porque uno nunca sabe qué pasa. Obviamente que en esta vida nada es fácil, así que te va a costar mucho trabajo los planes que tengas. Un consejo que a mí me han dicho es que si usted llega a ser
dueña de una empresa, asegúrese de no ser amiga de nadie mientras esté dentro de la empresa. Porque usted es jefa o jefe, usted tiene que asegurarse de que nadie es su amigo dentro de la empresa. Fuera de la empresa sí es amigo, pero dentro no. Porque hay gente que confunde la amistad con trabajo. Entonces, yo ya tengo esto obviamente muy en claro desde el inicio. Así que hay que asegurarse de que amigos fuera de la empresa, dentro somos jefes. Por ejemplo, pasa mucho que cuando uno uno tiene un amigo en la empresa, pues pasa mucho que uno siempre dice como que uno es amigo de alguien dentro de la empresa y fuera. Entonces cuando ese amigo cree que como tú eres tu amigo, él no puede hacer nada en la empresa, no, y ya. Pero el trabajo es trabajo, amigo es amigo. Por último, sentirás la necesidad de independizarte. Mi amor, es una de las vainas más complicadas y difíciles de hacer. O sea, y más iniciar ese camino. O sea, habrá más obstáculos de lo que te puedes imaginar. Habrá muchas vainas que tú no te imaginas de lo que hay. O sea, cuando me dijeron todo lo que pasa un adulto, o sea, yo dije, no, quiero volver a mi infancia, que donde no tengo responsabilidad. Pero ahora de que uno es adulto, uno tiene responsabilidad que tú no dices, güey, ya quiero acabar con esta vaina. Pero sí. Y también tú decides si quieres seguir tomando el mismo camino que los demás hacen o crear tu propio destino. O sea, tu propio camino, tu propio éxito. Obviamente no olvides seguirme en mis redes sociales. Dale like, suscríbanse, por cierto, compartan, por cierto. Y nos vemos la próxima semana. Chao.